La joya azul. Capítulo 10. Primera parte. Durante la era de los malditos, los túnicas blancas crecieron en poder hasta ser considerada como la mejor orden de magia de toda Sanaris gracias a la acción de sus grandes patriarcas tan hábiles con la magia y la política. Historia mágica. Autor, Alfonsus Caldinus. El viaje de regreso hacia Ulvianor fue más largo, las corrientes no fueron favorables, además el navío había perdido un mástil, estaba totalmente carbonizado, el capitán Labrez ordenó que lo talaran para evitar males mayores. La travesía se alargó durante 10 días en los cuales Arian estuvo dedicada en cuerpo y alma al cuidado de Arras, el cual se recuperó rápidamente de sus heridas, gracias al triunfo de Elaban. El agua que tocaba la joya cura todo tipo de herida. Los marineros tan sorprendidos pidieron a Arian que la joya se sumergiera en 4 grandes garrafas llenas de agua para poder tener una reserva de agua milagrosa, una petición a la cual la joven accedió con gusto. Mientras Agnaruk se sentaba con Kush y entre ambos lograron dibujar en el libro de Kush los glifos que habían observado en el templo. Gosburg también hacía sus observaciones al trabajo de los dos y bastante acertadas, por cierto. Les recibió el gran puerto de Ulvianor. Ahora Arian comprendía que era una copia del gran puerto de la ciudad maldita, una copia de peor calidad que la original. Por lo que le contaron después de la caída de la ciudad maldita, los elfos abandonaron Ulvianor y los hombres ocuparon la ciudad creando de esa base la joya del sur. La nave atracó en el puerto y se despidieron del capitán Labrez y su tripulación, quienes recibieron un gran pago por sus servicios, lo justo para compensar la pérdida del mástil. Los mercenarios fueron recibidos por un joven mago ayudante de Ferdinand, quien tenía orden de llevarlos a la presencia del consejo lo antes posible. En una decisión sin precedentes, todos montaron en caballos ante la protesta de los Orcos y el enano, salvo Sabu, quien tendría que ir corriendo, pero quien paga manda, y ahora los miembros del consejo tenían una prisa enorme por tener en sus manos la joya. El mago fue a pagar los caballos. Arras susurró algo a Gosburg, quien asintió con la cabeza. Rápidamente, como si fuera una brizna de viento, se acercó hasta Arian y acarició el pelo de la joven y le susurró: «Dame la joya ahora». Antes de que Arian reaccionara, Gosburg se fue tranquilamente, buscó en los bolsillos de su túnica, la joya no estaba, se la había robado el Dengue. Estaba a punto de gritar cuando Arras la agarró. «Confía en nosotros. Me habéis robado la joya. Es una mera precaución, además en menos de 3 días estará en manos de los magos». Estas explicaciones no calmaron a la joven, que el resto del viaje decidió hacerlo en compañía de la Kendall y sin hablar mucho. El viaje, que debía ser de felicidad y de alegría por haber cumplido una misión complicada, sin embargo todo el mundo estaba en una calma tensa, al contrario que en viaje de ida, donde las conversaciones con el mago eran fluidas y despreocupadas. Las noches, aunque afables, tampoco eran como antes. Una nube negra se cernía sobre ellos. Llegaron al fin a su destino. Como siempre, la ciudad de la magia era un hervidero de gente. Agnaruk y Gosburg ocuparon la última posición detrás del enorme Dengue. Se dejaron guiar por el mago, que eligió una ruta distinta. En vez de ir por la avenida principal, tomaron camino por calles más estrechas y oscuras. «Creí que debíamos ir a la sede del Consejo de Magos». Arian estaba sorprendida. «Es nuestro destino, pero los magos creen que es mejor ir por un camino más discreto». Arian se quedó en silencio. La comitiva avanzó a través de la avenida y de manera imprevista giraron para meterse en una oscura callejuela, de paredes totalmente negras sin ventanas. El ambiente en aquel lugar era nauseabundo. En el aire había mucha tensión. Arian volvió a sentir lo mismo que en la emboscada de las colinas pardas. Gosburg se quedó mucho más rezagado de lo normal. Arras se llevó la mano a la espalda. Una flecha se insertó en el corazón del mago, que los acompañaba en representación del Consejo de Magos. Gritó de dolor y cayó desde su caballo al suelo. «¡Atención, emboscada!», gritó Arras al tiempo que desenvainaba la espada. No dio tiempo. Arian vio cómo Gosburg, gracias a su separación al resto del grupo, lograba escapar del callejón. Agnaruk le cubría la huida. Arian entendió el plan de Arras. Se había adelantado a ellos, pero no vio nada más salvo un humo negro que cubrió aquel sombrío lugar. Arian cayó desmayada. Arras vio el humo y como sus compañeros caían presa de él, gracias a su posición adelantada el humo no le alcanzó. No obstante, espoleó su caballo y salió hacia la salida de aquel maldito callejón. Podía ver delante suya el edificio del Gran Consejo de Magos. Quien había preparado la emboscada lo tenía todo previsto de manera perfecta y calculada, puesto que su caballo cayó violentamente al suelo tirándole de su montura. A pesar del golpe, Arras se incorporó con rapidez y observó la causa de su caída. Era una cuerda tendida a 10 centímetros del suelo.
Sus compañeros yacían inconscientes dentro de esa nube negra. La opción más inteligente era salir del callejón para evitar la nube negra. Una figura surgida de la nada le cerró el paso. Estaba completamente vestida de negro, era alta y corpulenta. La figura meneó la cabeza al ver el intento de Arras por escapar. Lo siento, debo insistir en que acompañes a tus compañeros en su destino. La figura tenía una voz sin emoción, de hablar elegante y avanzaba lentamente, mientras la nube negra se disipaba lentamente. No me ausentaré mucho, el tiempo necesario para que se disipe la nube. El hombre desenvainó una espada. Arras sonrió, ese estúpido quería morir y avanzó. Entonces se dio cuenta de su tremenda estupidez, se detuvo en seco y bajo la mirada había accionado el mecanismo de la trampa, se había confiado. Una especie de masa verde lo inundó totalmente y le impedía moverse mientras caía al suelo. General Negro, habéis caído en mi trampa. Arras levantó como pudo la cabeza, ahora podía ver claramente a su contrincante, era alto, muy alto, de miembros largos, frente ancha y grandes ojos grises, en su cara dos enormes cicatrices recorrían verticalmente todo el rostro. Se regodeaba hasta que apareció entre las sombras Agnoruk dispuesto para acabar con esto por la vía rápida. Su contrincante no retrocedió, no parecía especialmente afectado. Agnoruk, teníamos un asunto pendiente usted y yo. Dumal. ¿Qué haces tan lejos de Arseo? Dumal no contestó como era habitual en él, solo levantó la mano y una docena de arqueros aparecieron de los tejados y las ventanas. Lo siento, Agnoruk, nuestras cuentas pendientes tienen que esperar, acepta tu derrota. El semiorco sabía cuándo aceptar una derrota, si estos mercenarios los quisieran muertos ya estarían junto con la diosa Taná y sus petunias negras. Soltó la espada, Dumal sonrió, caminó lentamente hacia Agnoruk y le dio un gran golpe en la cara dejándolo inconsciente pero para asegurarse lanzó unas cuantas más patadas al semiorco. Arras observó cómo Dumal golpeaba a Agnoruk pero a la vez recibió un golpe en la cabeza dejándolo también inconsciente.